La guarida de Sella. Pero muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a esta edición especial, muchísimas gracias por su cordial sintonía. Esta noche, muy contentos, tenemos con nosotros a un gran actor, a un gran locutor, a una gran persona. Damas y caballeros, chicos y chicas, recibamos con un fuerte aplauso a Gerardo Vázquez. Gerardo, bienvenido. Hola Alfred, muchas gracias por lo del actor y por todo lo demás, muchísimas gracias. Es un placer para mí de verdad estar contigo, es muy gratificante saber que hay gente como tú que sigue nuestro trabajo, que le interesa, porque de pronto es como un trabajo un poco olvidado, un poco en las sombras, muy en el anonimato y de pronto y es muy lindo saber que hay gente como tú, como todos los que están escuchando, y como ahora todo este boom que hay de que la gente nos conozca, sepa quiénes somos. Me parece muy interesante a los que nos tocó, y también muy lamentable para todos aquellos grandes actores de doblaje que pues ya no les tocó este reconocimiento que estamos viviendo nosotros, merecida o no tanto, ¿no? Pero lo disfrutamos mucho. Muchas gracias a ti. No, a ti, Gerardo. Bueno, Gerardo, frente al espejo de la vida, ¿quién es Gerardo Vázquez? Híjole, pues mira, soy alguien que ha tenido la fortuna de trabajar en algo maravilloso, de dedicarse a algo que ama, de ser una persona que he conocido a las personas indicadas en el momento indicado y en un proceso histórico correcto, lo cual me ha llevado a vivir de algo que amo y empezar otra carrera también en otro ámbito totalmente distinto, pero que a la par se complementa. Y creo que soy alguien que ha corrido con mucha suerte en la vida, que la vida le ha dado muchos regalos, muchos, y te hablo de muchos regalos en verdad, y todos los días Dios me bendice con algo más, y yo todos los días lo agradezco porque de verdad soy una persona muy afortunada. Gerardo, y durante tu vida y tu carrera, ¿qué cosas o personas son tu fuente de inspiración? Mira, te puedo hablar de que me ha inspirado desde que yo empecé en esto, porque yo empecé muy chavito en esto, empecé a los 17 años. Pero antes de eso yo empecé a trabajar muy joven, yo empecé a trabajar a los 13 años, tuve mi primera incursión en el periodismo. Porque me dedicaba a vender periódico. Entonces, oye, no te rías, es que está aquí mi esposa, que es María Antonieta Rodríguez, está riendo de mis historias de la vida. Y entonces, yo fui voceador, de verdad, yo vendía periódico. Y entonces, desde entonces me inspiraba el ser alguien, el lograr vivir mejor de lo que mis padres me dieron con mucho esfuerzo y con mucho amor. Pero yo quería algo más que eso, y yo quería, no sabía qué en ese momento, por supuesto, pero la idea era salir adelante y luchar por algo, por no sabes qué cuando tienes 13 años, no sabes por qué vas a luchar, pero siempre con ganas de hacer cosas y de cada día como reinventarte y caminar, y yo veía que cada vez podía más. Entonces en ese momento me inspiraba, lo primero, en ese momento de mi vida a los 13 años, me inspiraba a poderme comprar discos, porque yo soy un melómano, entonces yo decía, yo quiero comprarme discos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi primera inspiración, y después, por supuesto, como todos los adolescentes, comprarme ropa y comprarme tenis, y después fue poder estudiar, y más tarde poder tener una novia y llevarla al cine. Y cuando empiezo a trabajar ya en esto era, bueno, primero poder lograr entrar, ¿no?, a este medio de
de la comunicación y el doblaje. Y primero entrar, después que me dieran ambientes, después que se fijaran en mí para darme un papelito de 6 loops, después un fijo, después quiero hacer estelares y después quiero dirigir y ahora ya no quiero hacer esto y quiero hacer otra cosa. Y entonces me inspiró a hacer radio y hice radio muchos años y bueno, muchas cosas. Si yo te contara todas las sarta de cosas que he hecho en la vida, soy muy inquietito. Y en este momento me inspira el tener una edad adulta tranquila, feliz. Me inspira mi esposa, me inspira mi hija, me inspira mi trabajo, me inspira la nueva carrera que estoy estudiando, y me inspira la vida misma. La vida misma te debe inspirar a seguir haciendo, porque si tú estás bien con la vida, estás bien con todos, ¿no? Y Gerardo, en tu camino largo durante tu vida y tus inspiraciones, ¿tú cómo llegas a incursionar en el ambiente artístico y hacer ver una profesión? Esto empezó como de una manera primero lúdica y más tarde fortuita. Empecé a hacer teatro por gusto en la secundaria, porque era algo que me divertía. Más tarde entro a la preparatoria. Yo quería estudiar psicología. Yo no tenía nada que ver con el ambiente artístico ni nada. Yo lo que quería era ser psicólogo y hacía teatro por gusto. Y de pronto en ese momento conozco a un amigo mío de la preparatoria. Era amigo de Eduardo Fonseca, y Lalo Fonseca me ve en una obra de teatro y me invita al doblaje. Y yo llego, yo me negué, por supuesto, porque hacía muy poquito tiempo yo había visto un documental de doblaje y me había parecido una cosa tanto hermosa como difícil. Y cuando Lalo me invita, y me decía, oye, ven a hacer, le decía, no, a ver, eso es para actores. Y yo no soy actor, yo hago teatro por diversión, ¿no? Yo para hacerle el cuento, pero yo no soy ni actor. Y me invita, voy por primera vez a la cooperativa, que es la empresa donde yo comencé, y me tocó todavía ir como observador con un sistema que se llamaba óptico, que era el sistema como de película, y ponían una película, cortaban la película en pedacitos, que era lo que le daba, lo que duraba la distancia que tenía el aparato donde lo proyectaban, y por eso se llaman loops, porque se hacía un rizo de esta cinta que cortaban. Y todavía me tocó llegar a ver eso y me enamoré del doblaje, ¿no? El olor a acetato, lo oscuro de la sala. Solo había 2 luces, la del atril y la del director. Todo lo demás era oscuro porque era como cine. Y era un ambiente que de verdad es sobre todo en ese momento histórico, era atractivo, envolvente, atrayente, misterioso, mágico. Era muy atractivo y a mí me enamoró, y empezar a escuchar las voces y a reconocer a Gabriel Pingarrón, que hacía Magnum, oír a don Rolando de Castro, escuchar a Roberto Carrillo haciendo Michael Knights, porque me tocó verlo ese día haciéndolo, a la señora Magdalena Leonel. Yo oía las voces y decía, esta es la gente que yo he oído toda la vida, ¿no? Y fue ahí donde decidí que sí lo quería hacer, y tomé un curso en la cooperativa que nos dio Alfonso Obregón y la señora Magda Leonel, y tuve la fortuna de ser el primero en ese curso, que además empezó a trabajar, pero un curso que fue muy fructífero para el doblaje, y que fue un curso muy enriquecedor. En ese curso estuvo Enrique Cervantes, en ese curso tuve la fortuna de ser compañero de Alma Wilhelm, de Germán Fabregat, de Rocío Berní, de Gloria Obregón, de Oscar Gómez. Estuvimos en ese curso y lo disfrutamos muchísimo, y fue el inicio de esto. Y bueno, a toda la gente que me dio la oportunidad en ese momento, ¿no? A la señora Magda, que fue la persona que me dio la oportunidad como dueña de la empresa, junto con el ingeniero Rodríguez, que también les agradeceré toda la vida, y por supuesto a Lalo Fonseca, que fue el que sembró en mí esta inquietud del doblaje, ¿no? Gerardo, ¿y qué película o serie fue la primera que tú hiciste? Mira, mi primer estelar
Lo primero que yo hice fue una cosa que se llamaba Capital City, que era una serie de una como casa de bolsa. Eso fue lo primerititito que hice. Y el primer estelar que hice fue doblando a Schwarzenegger en El último gran héroe. Fue mi primer estelar. Esa película la dirigió Rolando de Castro Papá. Y mi primer serie estelar fue una serie muy importante que fue una serie muy importante en la televisión mexicana, y también fue una serie muy importante para mí porque me abrió las puertas de muchos lugares, que se llamaba Highlander el Inmortal. Y yo hacía ahí a Duncan MacLeod, y fue una serie que, bueno, fue la llave, ¿no? Fue mi American Express porque fue la llave del mundo. ¿Y cuál fue tu sensación al escucharse por primera vez en el cine y en la televisión? Horrenda. De verdad, una cosa horrible. Yo oía los primeros capítulos de Highlander y decía, Dios mío, de verdad que la señora Magda me quería mucho. ¿Cómo me dio una oportunidad? Es una cosa horrible, muy mal. Pues muy mal los tonos, ¿no? Los tonos así todos, pues sí, sin la experiencia, sueltos, explosivos y muy bajitos. Y no, muy mal, todos desequilibrados. Una voz, todo el tiempo, así yo quería hablar, ¿no? Porque había que apantallar con la voz, entonces después entiendes que todas estas cosas no sirven, ¿no? Que la voz hay que usarla cuando hay que usarla, cuando no, ya. Y los tonos, aprender a darlos, en fin. Pero fue una experiencia horrenda. Fue muy feo, pues sí, fue muy feo. Y Gerardo, y por tu experiencia en el doblaje y sobre todo en la actuación, ¿tú crees que un actor nace o se hace? Yo creo que es una conjunción de las dos cosas. Yo creo que debes tener cierto talento, porque si no tienes cierto talento es imposible que actúes. Pero también creo que es importante que te prepares, porque ese talento tiene que pulirse y tienes que aprender a utilizarlo. Yo creo que es una conjunción de las dos. Claro que hay gente que nace con un gran talento y le hace falta muy poco para poderlo explotar. Así como hay gente que tiene muy poco talento, pero tiene una gran preparación y entonces aprende a aprovechar ese poco talento y hace cosas maravillosas, ¿no? Y de pronto son los que se vuelven muy, muy famosos porque a lo mejor no tienen tanto talento, pero tienen el talento para aprovecharlo y para hacerse de un nombre y para explotar ese nombre. Y de pronto yo conozco muchos casos de gente que no es tan talentosa, pero que se sabe vender muy bien, ¿no? Y entonces todo el mundo los conoce y todo el mundo sabe quiénes son, y a lo mejor no son tan talentosos como otros que no les gusta tanto estar en el candelero, ¿no? Gerardo, y tu experiencia dentro del doblaje está marcada por muchas personas, pero ¿cuáles son aquellas personas que tú consideras que son tus maestros dentro del doblaje? Uy, tengo grandes maestros a los cuales yo admiro muchísimo. Gente que me ha enseñado directa e indirectamente. Mira, Alfonso Obregón, por supuesto, fue mi maestro de hecho, ¿no? Él fue el que me enseñó todo esto. La señora Magda fue una gran maestra. Azucena Rodríguez fue otra gran maestra. Roberto Carrillo fue otro gran maestro. Rolando de Castro Papá fue otro gran maestro. Leandro Martínez fue otro gran maestro. Estoy pensando, José María Negri, Jorge Fink, Federico Romano, Pepe Labat, Víctor Alcocer, que es alguien que yo no conocí, pero después de que yo entré a esto me puse a escucharlo mucho. Blas García, que también ha sido alguien que yo he seguido mucho su trayectoria. Híjole, mucha gente. Mucha gente en el doblaje que yo admiro y que me he puesto a escucharlos y que me quedaba en sus salas. A René García. Se me irían muchas personas, pero muchos compañeros a los que admiro su trabajo han sido mis maestros, te digo, de hecho y de rebote, ¿no? Sin quererlo. Yo me siento a verlos, a aprenderles, a escuchar los tonos. Carlos Becerril. Bueno, en fin, hay mucha gente a la cual te sientas a escucharlos, ¿no?
todavía tuve la oportunidad de ver trabajar varias veces a Jorge Lavat, y un señor que te sentabas a oír los tonos que daba. En fin, hay mucha gente a la que hay que aprenderle todos los días, muchos compañeros nuevos, muy jóvenes, que vienen con muchas tendencias nuevas a las cuales les tienes que aprender también, a viejos directores a los cuales hay que aprenderles. En fin, hay muchísima gente, y no quisiera que se me fuera nadie. Y Gerardo, hoy más que nunca el ámbito del doblaje es muy conocido y gracias a ello también hay mucha gente que quiere incursionar en él. Entonces, ¿tú crees que cualquier persona puede hacer doblaje? No, yo creo que no. Se necesita una vocación específica, se necesita un talento y una habilidad que pues puede ser muy buen actor. Ha habido muchas anécdotas de muy buenos actores que han llegado al doblaje y no han podido hacerlo, ¿no? Porque no tienen la habilidad para poder aprender la técnica de doblaje. Y viceversa, hay muy buenos actores de doblaje que no pueden hacer cine, ni pueden hacer teatro, ni pueden hacer tele, ¿no? Yo no creo que todo mundo pueda. Sí estoy seguro que hay que tener un talento específico y también tiene que haber una preparación histriónica y técnica de esta especialidad. Gerardo, cuando a ti te asignan un papel, tú como actor tienes que analizar muchas cosas con el personaje que te dan. Entonces, ¿tú crees que el actor hace al personaje o el personaje hace al actor? Mira, en este caso específico del doblaje, yo creo que hay dos oportunidades de hacer esto que me dices. Una, cuando tú normalmente haces un actor de live action, tú tienes que seguir al actor. Tú tienes que seguir la actuación que le marca un director, la personalidad, la fuerza, la intensidad, la edad, el físico, la interpretación que él dio en el original, porque a fin de cuentas no es tu personaje. Es un personaje que a ti te están dando a doblar y tú no lo creaste. Tú tienes que darle lo mismo que el director en la serie original intentó decir, porque por algo lo hizo de esa forma, para llevar a cabo un diálogo y una interpretación de un texto en una forma específica. La otra es cuando tú haces una caricatura y te piden que tú crees ese personaje y le des tu interpretación, y el personaje se presta para ello. El caso específico del que yo te puedo hablar en mi experiencia es una caricatura que se llama Pokémon. Yo la dirigí desde que empezó el casting y todo este proyecto de Pokémon, y lo que se buscó ahí era generar la versión para América Latina, no precisamente que estuviera apegada a la versión original, sino que fuera una versión muy nuestra. Y yo hago ahí a Miau del equipo Rocket, y buscamos con Pepe Toño Macías y con Diana Pérez, haciendo al equipo Rocket, de darle esta interpretación nuestra. Aquí sí, porque ellos, el equipo Rocket, no tiene nada que ver como lo hacen en Japón ni como lo hacen en Estados Unidos, a la forma en la que lo hacemos en América Latina. No tiene nada que ver. Y eso fue lo que se buscó, respetar todo el concepto de Pokémon en cuanto a los ataques, los Pokémones en sí, todo este concepto que hay de Pokémon, pero en cuanto a los personajes y sus características, sí era generar nuevos personajes. Entonces, cuando tú tienes esta oportunidad, es donde lo haces, donde lo creas. Pero normalmente cuando estás haciendo algo que es un personaje que ya está muy hecho, muy identificado, sobre todo en live action, tú tienes que respetar esa dirección que dieron en el original, ¿no? Gerardo, ¿y para ti qué es lo que identifica a un gran actor y o actriz de doblaje? Eso es una pregunta muy complicada, te voy a decir por qué. Porque hay gente que es muy versátil y que es capaz de darle vida a distintos personajes, y a veces ni identificas que es el mismo.
y tú puedes decir es un gran actor porque él puede hacer a un viejito y a un joven y a un niño y puede hacer 8 personajes en una caricatura y puede hacer miles de vocecitas y es muy bueno interpretando y es muy bueno dándole vida y es muy natural. Y ese puede ser un gran actor de doblaje. Pero también puede haber quien tiene una voz muy característica o tiene una cosa, una habilidad muy especial y cierto tipo de papeles le van muy bien. Y siempre hace el mismo tipo de papeles, pero le quedan maravillosos. O tiene un tipo de voz que no es tan identificable y hace con la misma voz 20 personajes y lo hace muy bien. Yo creo que aquí lo importante es que tú seas capaz de transmitir lo que el personaje tiene que transmitir. Yo creo que ahí es cuando tú dices, este es un muy buen actor. Cuando tú eres capaz de transmitir algo, y si tu personaje es un maldito y tú lo oyes y eso te transmite en la serie o en la película, entonces eso lo está hecho por un muy buen actor. Pero si no se la crees, pues no es un buen actor. Nosotros tenemos un dicho entre nosotros, que cuando tú estás viendo una película y entre nosotros no la criticas y te quedas viendo la película, entonces está muy bien doblada. Cuando no notas que está doblado. Cuando tú ya dices, pues mira, ya no sé qué, ¿y quién la dobló? Oye, pues creo que era, pero quién sabe, está re buena, ¿no? Entonces ya no pelas el doblaje. Cuando tú no pelas el doblaje es cuando está muy bien doblada. Porque entonces es natural, ¿no? Va como de una manera orgánica con el personaje. Entonces eso es un buen doblaje y eso está hecho por un buen actor de doblaje. Gerardo, y varios actores y actrices tienen, como tú bien recalcas, la facilidad de dar varios tonos, pero hay otros que llegan a, cuando doblan un personaje, a tener los mismos tonos. Entonces, un actor y una actriz de doblaje, ¿qué tiene que tener en cuenta para no caer en ciertos vicios de entonación? Mira, es muy fácil caer en esos vicios porque de pronto esto es un trabajo que es diario, que afortunadamente tenemos mucho, y entonces tú estás en un llamado aquí y yo en esta sala soy un asesino serial y soy un maldito desgraciado. Salgo de esta sala, voy a la sala de enfrente y voy a hacer Pokémon y hago a mi audio al narrador. Y salgo de esa sala y voy abajo, y abajo estoy haciendo una novela brasileña donde es cómica. Y salgo de ahí y me voy a la otra sala, y en la otra sala hago una narración de un documental. Todo eso pasa en 4 horas. Entonces, como en todos los trabajos, tú agarras una habilidad y tomas un cierto método que te funciona porque lo haces muy rápido, lo pones muy bien en sincronía y te permite hacerlo en 4 horas. Es muy difícil que tú te des cuenta que estás repitiendo los tonos. Y por supuesto, como te dije, o sea, acá soy un maldito, allá es una narración, acá es miau y acá es una comedia. Es muy difícil que repita los mismos tonos, pero sí en general tienes o un tono característico o ciertos tonos los das igual, o, en fin. Es muy difícil. Eso realmente es un gran trabajo de tu director. O sea, tu director tiene que tener la habilidad de decirte, eso no porque me suena a cualquier otra cosa, o me suena a lo que siempre haces y tu personaje aquí es otra cosa. En fin, yo creo que eso es más bien un trabajo de dirección. Por supuesto, tú tienes que tener la habilidad de poder cambiarlo cuando el director te lo pide. Pero yo creo que eso es un gran trabajo del director, que para eso está el director. Y claro, por supuesto, en ti para poderlo hacer. Pero sí es muy complicado que de pronto cuando tú estás enrolado en un ritmo de trabajo tan vertiginoso, puedas percatarte de que estás repitiendo los tonos. Y Gerardo, como tú ya tocas el tema de la dirección, ¿cuál fue tu primera oportunidad para dirigir y cómo calificas la dirección del doblaje? Fíjate que la dirección es algo es muy bonito porque desde que tú ves la película te empiezas a imaginar cómo va a quedar y a quién se la vas a dar y por qué. Tú la ves y dices, hijo, este personaje le va muy bien a tal persona por el físico, por la experiencia de vida, por lo que sea, ¿no? Porque es muy bueno para hacer estas cosas, en fin.
y te imaginas cómo va a quedar esa película. Bueno, hay veces que tú le estás viendo y te imaginas ya el remate que le vas a poner ahí, o los cambios, o ya le voy a pedir aquí que me dé este tono, en fin, te vas imaginando ya la película, la vas saboreando desde que le estás checando para dar el reparto. Yo creo que lo mismo que en la actuación, hay muy buenos directores, hay directores que te exigen tonos, que te piden actuación, y hay directores que pues te sacan largo corto, ¿no? Y también, desgraciadamente, y esto sí lo lamento, las exigencias del doblaje en México, que es de lo que puedo hablar, cada vez son las exigencias de entrega, me refiero. Los clientes cada vez quieren que les entregues más rápido. Eso, por supuesto, acelera el proceso de todo el doblaje, entre ello el trabajo creativo en sala y el trabajo histriónico. Entonces, cada vez hay que actuar más rápido, mejor y con mejor sincronía. Y, por supuesto, no puedes doblar algo con la misma intensidad y con la misma calidad si le vas a hacer una película en 2 días que si la tienes que hacer en un día. Todo se acelera y todo se tiene que hacer más rápido y más al vapor. Eso es lo que creo yo de la dirección del doblaje. Es un trabajo maravilloso. Y yo empecé a dirigir cuando tenía 21 años. En ese momento yo era el director más joven que había. Y me invitan a dirigir en una empresa que ya no existe en México, que se llamaba Intersound. Ahí en Intersound me dan una película. Esa empresa tenía una característica que la gente de producción hacían el reparto. Tú no hacías nada, tú no hacías el reparto, tú nada más llegabas y dirigías. Y entonces, mi primer reparto, pues la verdad es que fueron muy benévolos en gran parte de él, porque pues mis estelares eran Magda Giner, Blas García, y era mi primera dirección y el primer estelar de Rubén Cerda. Y entonces, bueno, ahí sí sufrimos un poco los dos, pero nos fue bien. Y esa fue mi primer dirección. Yo estaba muy asustado cuando me invitaron y yo pedí que me dieran un mes para prepararme, y fui con 2 de mis grandes maestras, con Azucena Rodríguez y con Magda Leonel, y les pedí que me enseñaran a dirigir. Primero les pregunté si ellas creían que yo podía dirigir y pues me dijeron que sí, y me enseñaron a dirigir las dos muy amorosamente, y yo se los agradeceré por el resto de mi vida el que hayan querido en mí, no solo como actor, sino como director también. Gerardo, como director, ¿tú prefieres más cuidar las labiales o obtener un estupendo tono del actor y actriz al cual estás dirigiendo? Si se pueden las dos cosas, será maravilloso. Normalmente yo prefiero un muy buen tono a una labial, ¿no? Por supuesto, si se puede todo, ese es el trabajo del director. Es el chiste de que cuando tú estás viendo el ensayo de tu actor, puedas ver qué es lo que tienes que cambiar para poder ayudar a que quede la sincronía mucho mejor. Pero también, si hay una palabra al final que me rompe el esquema del tono, porque no le ayuda a mi actor a darme el tono que yo necesito en esa escena, y voy a sacrificar una labial, sacrifico la labial, no me importa, no de menos. Si tú te das cuenta, platicábamos antes de iniciar la entrevista, me decías que tú veías doblaje desde muy chiquito. Si tú recuerdas, bueno, yo me acuerdo el doblaje que yo veía de niño, pues era ver a Alberto Pedretta haciendo Los Intocables, ¿no? Ese es el doblaje que a mí me tocó ver. Me tocó ver a Arbizu, a Arturo Mercado, a Azucena Rodríguez, a Magda Leonel, a Álvaro Tarcisio. Me tocó ver a toda esta gente, ¿no? A Víctor Alcocer. Me tocó ver a todos ellos doblando. Y la verdad, tú ves el doblaje hoy en día y dices, pues no cuidaban ni una labial. Y quedaban cortos y quedaban largos y entraban tarde y no. Pero no lo notabas, porque eran tan buenas las actuaciones que no lo notabas. Bueno, a ver, ¿quién puede decir que estaba chueco Herman Monster? Y si tú lo ves a ojo a ver, vamos a ver si está corto o largo, está muy corto y muy largo y muy chueco. Pero era tan buena la actuación de Alcocer que ni te dabas cuenta, ¿no? Vaya, era lo de menos, ni lo contemplabas. Y Gerardo, con todas estas experiencias para ti,
¿Qué significa el doblaje dentro de tu vida? El doblaje ha sido lo que me ha dado de comer durante muchísimos años. Entonces, pues es mi sustento, es el lugar donde conocí a la mujer maravillosa con la que comparto la vida hoy en día. He conocido amigos entrañables en el doblaje. La gente que más admiro es gente de doblaje. Es un trabajo al cual respeto profundamente. El doblaje es algo que me ha dado de comer a mí y a mi familia durante muchos años. 23 para ser exactos, ¿no? Entonces, es mi sustento, es mi trabajo, es mi vida, es muchas cosas hermosas, es un trabajo muy noble del cual tú te alejas y cuando regresas, lejos de que te cierre la puerta, al contrario, de la gente de doblaje siempre te recibe con los brazos abiertos y gustosos de que vuelvas a él. ¿Y cuál ha sido tu mayor satisfacción tanto como actor y director? Poder comer todos los días bien, vivir muy bien y poder decir que afortunadamente... Te voy a contar una anécdota muy curiosa. Un día yo estaba en casa y abrí una maleta y había ahí un montón de trofeos y diplomas y muchas cosas. Y llega mi hija, en esa época tenía como 6, 7 años, y llega y me dice, oye papá, ¿y todos esos trofeos y esos diplomas, de quién son? Y ya le dije, pues son míos. Y estaba muy impactada, ¿no? Me dice, ¿y por qué no los pones y los sacas y los pones en la pared? Y le dije, ¿para qué, mi vida? Y le dije algo que yo creo de verdad fervientemente hasta el día de hoy. Digo, mira, Mariana, el mejor reconocimiento que te pueden dar es tener trabajo. Y yo, bendito sea Dios, estoy tapado de trabajo. ¿Para qué cuelgo los diplomas si tengo tanto trabajo? ¿De qué me sirve tener un cuarto lleno de diplomas y de trofeos y estar sentado viéndolos porque no tengo trabajo? Mejor que estén en una maletita, porque no tengo tiempo ni de colgarlos. Excelente, Gerardo. Bueno, Gerardo, felicitarte también por toda tu enorme carrera. Te deseamos siempre lo mejor. Y fíjate, con tu enorme talento a nosotros nos llega la posibilidad de disfrutar el doblaje de una película soñada por muchos que es The Avengers. Entonces, Gerardo, ¿cómo llega la oportunidad para ti de doblar a Samuel L. Jackson en las películas de Marvel? Sí, las dos de Iron Man, Thor y Capitán América, rumbo a la película soñada por muchos, valga la repetición, de Avengers. Fíjate que eso fue una cosa que cuando fue Iron Man, Pepe Toño, que es quien dirigió el doblaje de esas películas, me habló y me dijo, oye, yo ya había doblado a Samuel L. Jackson en muchas películas, y me dijo, oye, fíjate que sale Samuel L. Jackson al final de Iron Man, y quiero que lo hagas. Me dice, es un loop. Sí, y pues ya fui y lo hice. Me dice, yo creo que en la otra va a salir. Bueno, y curiosamente en la siguiente película pues volvió a salir así, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hice, pero nos pidieron un casting, y entonces pues fui al casting, como todo mundo, y hice el casting y me lo volvieron a dar. Y ya para la siguiente ya no hubo casting. Y bueno, cuando viene esta película de Los Vengadores, pues ya la hicimos con todo el cariño de haber hecho las anteriores, y pues con un proyecto importante y un proyecto muy padre también, una película que ha sido además un éxito en taquilla y que ha gustado mucho. Y así fue como empecé a hacer esto, ¿no? Realmente fue por haberlo doblado ya, y bueno, porque Toño que me dio el papel en la primera, y después en el casting pues me volvieron a escoger. ¿Y cómo describes tú a tu personaje, es decir, a Nick Fury? Fíjate que me gusta mucho
Fury porque tiene este equilibrio entre ser un gran orquestador, ser un personaje con mucha fuerza, pero al mismo tiempo poder ser muy contenido, tomar las decisiones. Es un hombre de decisiones, por algo es el líder. Entonces él puede tomar la decisión de ahorita se tiene que hacer esto y esto, y de repente es muy fuerte, pero al mismo tiempo puede ser muy, muy dulce, ¿no?, con su equipo. Eso me gusta de su personaje, eso me gusta, la energía, la fuerza, porque a pesar de que puede ser alguien dulce, nunca pierde la fuerza. Eso me gustó mucho del personaje. ¿Y cómo poder dar su personalidad en este caso? ¿Cómo fue con Fury? Realmente fue un trabajo en conjunto con Pepe Toño, estar ahí todo el tiempo, decirme, aquí quiero esto, necesitamos que hagas esto, la voz aquí la quiero fuerte, la quiero suave, pero nunca perdiendo el personaje, ¿no? Que ese ya es mi chamba, todo el tiempo estar manteniéndome en la tónica que se marca desde un principio de cómo va a ser el personaje, y los tonos que te van pidiendo, pues tú tienes que marcarlo. Es como un cantante, es todo el tiempo estar afinado en la misma nota, aunque tengas que hacer las variaciones y más arriba y más abajo, ¿no? Pero tienes que mantenerte afinado en el mismo lugar. ¿Y cómo ha sido tu experiencia doblando a Samuel L. Jackson en varias de sus películas? Uy, pues es un agasajo, ¿no? Es como, mira, yo tengo la fortuna de que me han dado la oportunidad de doblar actores así como Samuel Jackson, y ha sido muy divertido, ¿no? He doblado también a Laurence Fishburne, a Pierce Brosnan, a Gerard Depardieu, sóplame, que se me olvida. Bueno, a Schwarzenegger, no sé, se me olvidan. Pero he tenido la oportunidad de doblar hacia actores muy, muy importantes, ¿no? Grandes actores. Entonces, es un trabajo muy, muy emocionante cuando te dan actores como Samuel L. Jackson y de pronto lo haces en Triple X, que no tiene nada que ver con Fury, ¿no? O una película que la verdad es que no sé ni cómo se llama, donde hace a un hippie ahí, que le gusta el reggae, y es otro personaje totalmente distinto. Entonces son esta capacidad de estos actores, además de dar estas transformaciones y poder crear estos personajes, que también para ti es un reto, porque no puedes sonar igual haciéndolo en Triple X que haciéndolo en Vengadores, que ninguna otra cosa. Entonces es muy enriquecedor saber que vas a hacer estos personajes. Es rico, es un reto, y es bonito, ¿no?, saber que lo vas a enfrentar. ¿Y cuál es tu opinión personal sobre la película de Los Vengadores? Fíjate que me vas a odiar, pero no la he visto. No tengo tiempo ni de eso. También el otro día, curiosamente, alguien me preguntaba que si me había gustado Transformers, porque ahí hago a Megatron. Y lo mismo le digo, ¿qué crees que ni la vi? De verdad no la he visto, de verdad no la vi. No tuve tiempo ni de eso, ¿no? Entonces, no vi Vengadores. Los comentarios de todo el mundo fue que les gustó mucho y que les había gustado el doblaje, que había quedado padre. Además, tiene un gran reparto la película. El reparto me parece que está muy bien. Y pues no la vi, ¿qué crees? Te quedo mal. Bueno, entonces ya queda pendiente esa tarea para ti. Gerardo, ¿cuáles son tus mejores amigos dentro del mundo del doblaje? Pues mira, siempre hay grupos, hay gente, y además, bueno, son muchos años, y siempre te vas como moviendo, ¿no? En un momento de la vida te juntas con un grupo de amigos, después cambias a otro grupo y así. Pero, pues mira, Pepe Toño es uno de mis grandes amigos en la vida. Lalo Fonseca es otro de mis grandes amigos. René García, Kerigma Flores, Rolando de Castro, Gabriel Kobayashi, Denise Kobayashi, Gabriel Basurto, Gabriel Gama, Enrique Cervantes. Híjole, es que de verdad tengo muchos buenos amigos, ¿no? Pepe Labat,
Pati Anides, Liliana Barba, Lalo Garza, Moisés Iván Mora, Víctor Hugo Aguilar. Pues sí, es que creo que todos, no, creo que todos. Es que de verdad me llevo muy bien con, además yo me llevo muy bien casi con todo mundo. Tengo muy buena amistad. Siempre tengo una buena relación de verdad, con todo mundo. Entonces tengo muy buenos amigos, muy buenos amigos. José Luis Reza es un gran amigo, José Luis. Roberto Carrillo, Elena Ramírez, Lourdes Morán, Luigi Paya era un gran amigo, Luis Alfonso Padilla era un gran amigo, platicábamos mucho de música. Híjole, no, Enrique Mederos, que también decimos nosotros en paz espante. En fin, de verdad es muy difícil. Tengo muchos muy buenos amigos, operadores también de doblaje, tengo muy buenos amigos, traductores, en fin, somos una gran familia. Somos una gran familia, Arturo Mercado Jr., Arturo Mercado Papá, en fin, de verdad somos como una gran familia. Y como te digo, como siempre hay gente con la que te llevas más, menos, pero en general con casi toda la gente del doblaje me llevo muy bien y tengo muy buena amistad con muchos en verdad. Bueno, Gerardo, agradeciendo tu cordialidad para nuestro programa y tu preferencia, tenemos para ti una pequeña sorpresa. ¿Qué te parece? A ver, bueno, asústame, Panteón. Vamos con el audio y luego tú a ver qué nos platicas. ¿Qué dices? Claro. No quiero extenderme mucho porque pues no sé de cuánto tiempo dispongan para esta entrevista con mi querido Gerardo Vázquez, persona a la que quiero muchísimo, a la que le tengo, sí como no, un cariño entrañable. Lo conozco desde que empezó, desde que dio sus primeros pasos en doblaje. Antes de eso, un locutor, y sigue siendo locutor también, extraordinario, con una muy bonita voz, muy profesional, muy ético, y sobre todo lo que a mí me gusta, una persona con un respeto por esta profesión increíble. Yo, por esas razones y además porque llegué a tener una relación personal, una relación, amistosa bastante fuerte, harto significativa, y pues qué caray, o sea, me da muchísimo gusto ver hasta dónde ha llegado, ver en lo que se ha convertido, en mi pequeño gran saltamontes. Es un juego que teníamos entre él y yo, un juego que a mí me honra mucho, y me honra mucho porque él me decía que yo era su maestro, porque yo le enseñé, que porque yo lo conduje. Pues bueno, si en algún momento si le sirvió bueno, ¿para qué te voy a decir, no? ¿Para qué te voy a mentir? Yo sentía su progreso, yo sentía que me hacía caso, pero pues vamos, el resultado no se hubiera notado, no hubiera llegado a tanto de no haber sido por su empeño, por su dedicación, ¿sí? Sí, yo sentí que a veces, y él mismo me lo dijo, que yo lo fastidiaba mucho. O sea, yo estaba atrás de él, y yo sabía que podía sacar tonos, yo sabía que era un diamante en bruto, y qué bárbaro en lo que se convirtió. Tuve la fortuna de pulirlo, de empezar a pulirlo, y quiero decirle a Gerardo que pues ella lo sabe también, que lo hice con mucho cariño, pensando en que el beneficio iba a ser importante. Y de verdad sí me estrujo, porque pues es de las personas en las que yo he visto pues reflejado mi esfuerzo, reflejado humildemente, lo digo de corazón, pues todo lo que yo pude enseñarle, todo lo que yo pude darle. Algo que no puedo pasar por alto también, y esto me llena de gran orgullo. A mí me gusta, pues bueno, yo soy disciplinado, y yo ante todo director, pues guardo
guardo el respeto y hago lo que me indican, no importando su edad, en la edad cumplida en esta profesión, sí, la experiencia, pues bueno, es gente que se está preparando y quiere llegar a dirigir bien, hacerlo muy bien, pero si algo me llena de gran alegría fue cuando él me dirigió, porque pues sí, fue maravilloso ver así en lo que ya se había convertido. Una persona ordenada, una persona comprometida con su trabajo como director, y pues todavía me sentí más orgulloso, me sentí feliz. De verdad, mi querido Gerardo, muchísimas gracias. Y dejamos hasta ahí el yo-yo, porque lo demás lo ha hecho él, y ha hecho muchísimo. Mi querido Gerardo, te mando un abrazo, un gran beso, de verdad, de tu querido maestro, mi pequeño gran saltamontes. De verdad que sí, eres grandioso. Y mucha suerte. Y no dejes de seguir como vas. ¿Mm? Gracias. Bien, Gerardo. Pues sí, mi maestro, ¿no? Y teníamos esta broma de que siempre le decía yo a mi maestro y él me decía mi pequeño saltamontes, como los polivoces, ¿no? Y... Ay, espérame, porque yo soy muy chillón nada más, ya se me están saliendo las lágrimas. Sí, Roberto fue un maestro maravilloso que creyó en mí y me exigía y me decía, no, suéltate, da tonos y habla, ¿no? Y no hagas todo el tiempo la vocesota así. Y bueno, aprender. Y también creo, ahorita estoy recordando, hace algunos años hicimos una película de Pinocho y a mí me dio a Garfield. Y creo que ha sido de los trabajos más satisfactorios en cuanto a lo que él me logró sacar. Fue un trabajo muy lindo en esa película. Y sí, Roberto es uno de mis maestros, una de las personas que yo admiro mucho. Yo veía lo que él hacía cuando yo entré al doblaje, tío, que me tocó verlo haciendo a Michael Knights en El Auto Increíble. Yo no lo podía creer que lo estaba viendo, ¿no? Y bueno, muchas gracias, fue una gran sorpresa y una linda sorpresa. Muchísimas gracias. No, a ti, Gerardo, muchísimas gracias. Gerardo, ¿cuál es el colega con el cual tú has tenido más química para trabajar? Es una pregunta muy complicada porque fíjate que afortunadamente siempre trabajo con gente, con amigos, y yo me divierto mucho con mi trabajo y lo disfruto mucho, entonces normalmente trabajo muy a gusto con todo mundo. Claro que hay gente con la que trabajas como más completo, digamos, ¿no? Hay gente que es muy buen director y es tu amigo, entonces te diviertes mucho y aparte trabajas con una gran calidad, y hay amigos con los que me divierto mucho trabajando y echamos mucho relajo, y yo soy muy platicador en el atril, entonces todos los directores platicamos mucho. Por ejemplo, con la señora Maru Guzmán y con la señora Magda Leonel, y pues siempre decimos, no nos dejen platicar porque no salimos nunca. En fin, no te puedo decir a alguien en específico porque de verdad tengo esa gran fortuna de tener muchos amigos con los que trabajo de manera muy agradable y muy rico, ¿no? Y lo disfruto muchísimo. Y normalmente con quien no lo disfruto, pues no trabajo. Entonces, casi siempre es un trabajo muy agradable y es muy difícil que la pases mal.
Actualmente, ¿tú qué crees que es la mayor dificultad dentro de tu trabajo? El tiempo. Afortunadamente, te decía, tengo agenda llena, porque hago locución también y estoy estudiando en este momento otra carrera. Entonces, soy papá, soy esposo, soy estudiante, actor, locutor, y de pronto ahí se me ocurren otras cosas. Entonces ando con mucho tiempo, más bien con poco tiempo en la vida para otras cosas, y eso es, de pronto tengo que rechazar trabajo, y no hubo algún momento hace muy poco que me querían dar fijos y no los pude aceptar porque no tenía el tiempo para hacerlo. Creo que esa es la parte más complicada en este momento de mi trabajo. Estoy atravesando por un periodo muy rico. La experiencia vivencial que tengo en este momento a mis 41 años me permite estar justo a la mitad de la vida, entonces puedo tener el recuerdo aún de lo que es ser un chavo, y tengo la experiencia de ser ya hoy en día un adulto, lo cual histriónicamente me permite ir como para abajo y para arriba. Eso lo agradezco mucho. Tengo la vitalidad para trabajar mucho todavía. Entonces creo que estoy en un momento de verdad muy rico de la vida en general, y eso me permite, por supuesto, pues disfrutar mucho mi trabajo y hacerlo con mucho amor, ¿no? Gerardo, ¿tú qué prefieres? ¿Calidad o cantidad? Calidad siempre. Es justo lo que ahorita te decía. En algún momento ya no podía aceptar trabajo porque ya era demasiado, y ya no iba a poder hacerlo como a mí me gusta hacerlo, ¿no? Y ya no iba a tener el tiempo de poder dedicarle eso de agarrar un llamado. De pronto hay compañeros y yo también en algún momento lo hice, por supuesto, que tienes la necesidad y entonces a todos tus llamados, dice a 15 llamados en un día que sí, y por supuesto a 10 llegas tarde, ¿no? Y muy tarde. Entonces pones a parir chayotes al director, a la empresa, tú mismo, a tus compañeros les atrasa el trabajo. Entonces también es algo, justo lo que te decía, la experiencia de decir, no, yo sé que puedo hacer tantos loops en un día o puedo tener tantos llamados, no puedo hacer más porque no tengo la habilidad de la ubicuidad todavía, entonces no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo, y también tengo que entender cuál es mi capacidad y no sobrepasarla, ¿no? Para justamente dar lo mejor de mí y que me vuelvan a llamar. Gerardo, ¿tú cómo calificas la responsabilidad de estar frente al micrófono tanto en la locución y el doblaje? Completa y totalmente debe ser un compromiso. Ese ha sido uno de mis grandes enojos en la vida, porque yo sí creo que tú, estando frente a un micrófono, tienes una gran responsabilidad, porque hay muchas personas del otro lado que van a tomar lo que tú digas como una verdad. Entonces tienes que tener esa responsabilidad. En el doblaje te puedo decir, y habrá mucha gente que de los que han trabajado conmigo lo saben. Por ejemplo, cuando yo dirigía Pokémon, jamás usamos un imbécil, un idiota. Vaya, yo no usaba la palabra pelear, siempre usaba la palabra la batalla, vamos a enfrentarnos, porque me parece que tienes un compromiso en esa serie, por ejemplo, con los niños. Y hay que cuidar esas cosas. A un niño no hay que ponerle en un concepto de todos los días que pelear es algo normal, porque no lo es. Todos los días enfrentas una batalla, sí, por aprender, por seguir, por luchar, por aprender, por estar. Pero no te peleas. No, pelear es el último recurso. Entonces, siempre he cuidado mucho ese tipo de cosas en el doblaje. Y bueno, todos los años que hice radio, también, ¿no? Un compromiso muy fuerte con mi audiencia, de tener siempre... Yo siempre hacía, cuando regalaba algún tipo de boletos o algo para eventos, siempre tenía una pregunta de la estación en la cual estaba, siempre tenía una pregunta del grupo al que íbamos a invitar a que vieran, y siempre una pregunta cultural. Siempre. Porque siempre tienes que dejarle algo a la gente.
tienes que fomentar que la gente sepa y que se den cuenta que saber en algún momento te va a servir para algo. El conocimiento siempre sirve para algo, hasta para ganarte unos boletos. Entonces eso era algo con lo que yo siempre he estado muy comprometido y por eso te digo mis enojos, porque yo veo que a partir de en México antes había una legislación en la que tú tenías que presentar una serie de exámenes para que te dieran el certificado de locutor y poder grabar comerciales, estar al aire, ser conductor, estar en radio, hacer todo lo que tuviera que ver con un trabajo de transmisión de ideas a través de un micrófono. Y de pronto eso se perdió porque al familiar de algún expresidente se le ocurrió que tenía ganas de ser locutor y como no pasó los exámenes, pues quiten los exámenes, ¿no? Y denle su certificado. Eso pasó y nos pasó a afectar a todos, como todo ese tipo de cosas, porque por eso tenemos la calidad ahora de quienes están al frente de los medios de comunicación, que es verdaderamente lamentable en muchos casos, en otros no, pero por eso hoy tenemos los conductores que tenemos, los contenidos que tenemos, y está al frente de los micrófonos la gente que osa estar ahí porque pues no tiene la conciencia, ¿no? de lo que es prepararte para estar frente a un micrófono y tener la conciencia de ello. Gerardo, tu trabajo, como tú bien recalcas en la locución, va a tener una repercusión, pero en el doblaje va a quedar en un DVD y un Blu-ray por muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué tú crees que es importante que actualmente un DVD y o Blu-ray contengan el doblaje al español latino? Es decir, que contenga el doblaje que todos nosotros crecimos viendo una serie, una caricatura, una película. Y te pregunto esto porque ahora estamos también expuestos a los redoblajes de este mismo tipo de material audiovisual. Fíjate que entiendo perfecto el redoblaje, porque bueno, tenemos que entender que la tecnología cambia y los estándares de calidad en cuanto al registro cambian. No se oye igual algo que se grabó hace 50 años que algo que se graba ahora. Hay una gran brecha entre la calidad de las dos cosas. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, simplemente es distinta. Y me parece que también, por ejemplo, ahora los jóvenes y los muy niños y la gente que está empezando a escuchar cosas de doblaje, por supuesto no tienen una memoria de quién hacía hace 50 años a Bugs Bunny, ¿no? Como yo la tengo, como tú la tienes. Y por supuesto que yo oigo a Bugs Bunny y para mí es Arturo Mercado, ¿no? Pero también entiendo que de pronto se redoblan las cosas por la calidad y porque se tiene que oír distinto. No quiero decir con esto que estoy a favor, simplemente lo entiendo, comprendo por qué lo hacen. Porque me parece importante que esté este registro justamente por eso, porque se vuelve entonces una videoteca, ¿no? Entonces tú puedes tener ahí esta versión que bueno, yo tengo aquí mi colección de Don Gato y su pandilla porque, bueno, me encanta, ¿no? Y una caricatura que seguramente tú no viste, que se llamaba Ahí viene Cascarrabias, y que yo amaba de niño, entonces salió la serie y me compré los discos, ¿no? Los DVDs. Pero eso ya es mi memoria personal, es mi añoranza personal. Yo los tengo aquí porque me encanta. Y claro que te voy a contar una anécdota hoy de Don Gato y su pandilla. Cuando se iba a doblar la película de Don Gato y su pandilla, a mí me hablaron para hacer a Matute. Y yo no quise. Ese es un rollo personal, porque cuando me hablaron para hacerlo, yo le decía a Tony, no puedo hacerlo. Porque para mí Don Gato es una serie que me marcó en la vida. Y yo no tengo el talento que tenía Víctor Alcocer y yo no puedo ir a hacer a Matute porque como quede va a quedar mal. Porque era Víctor Alcocer. Yo no puedo hacer eso. En ese caso específico. Te pongo el otro ejemplo de lo que estoy haciendo en este momento. En este momento estoy redoblando una serie que se llamó Shogun, era una miniserie, muy, muy interesante serie de un inglés que llega a Japón por ahí de 1700,
600. Y el estelar en aquel momento lo hizo Víctor Trujillo. Y hoy lo estoy doblando yo. Y fue una serie que yo también vi y a mi padre le encantaba esa serie. Y bueno, cuando supe que yo iba a ser al actor de Shogun, le hablé a mi padre, le digo, oye, ¿qué querés? Voy a doblar Shogun. No me diga. Entonces nos dio mucha emoción, ¿no? Porque era una serie que yo veía. Pero pues no me quita nada hacerla, la verdad, ¿no? Entonces está muy padre y lo estoy disfrutando mucho el doblaje. Mucho lo estoy disfrutando. Porque además es una serie que cuando la veo me empiezo a acordar de cosas de cuando yo era niño, ¿no? Pero por supuesto, hay otra cosa que es Víctor Alcocer, ¿no? No puedo con eso. Entonces no es que esté mal o esté bien. Me parece que es simplemente renovarlo. Y también creo que debe existir ese acervo justo como eso, como un acervo. Pues ahí lo tenemos. Y por supuesto que las cosas que puedan seguir con esas voces maravillosas de antes y se puedan rescatar y sigan siendo funcionales, pues está maravilloso que las sigan pasando así, ¿no? Pues digo, yo no me puedo imaginar ver Los Intocables sin que sea Alberto Pedret, ¿no? No me lo imagino, pero en algún momento a lo mejor lo vuelven a hacer, las redoblan o hacen una serie nueva de Los Intocables y pues no creo que la vaya a hacer el señor Pedret, ¿no? En fin, no lo veo ni bien ni mal, simplemente lo veo necesario en algunos casos. Yo hace muchos años doblé también una película de Víctor Junco, porque Víctor Junco es un actor de la época de oro del cine mexicano, y ya el audio de la película ya era totalmente inaudible, ya no se entendía nada, ¿no? Ya nada, no se entendía nada. Y lo tuvimos que redoblar, y bueno, yo doblé a Víctor Junco en esa película, y solo me acuerdo salía también Joaquín Pardavé, y en esa versión lo hizo Humberto Vélez, ¿no? Entonces, pues hay veces que es necesario, como en ese caso, ¿no? Uh-huh. Y Gerardo, ¿qué se siente el tener una voz famosa? Te voy a decir lo que un día le dije a mi hija, le digo, oye, mi vida, ¿y a ti te gusta oírme? Sí. ¿Qué sientes? Padre. Pues así se siente padre. Así se siente padre. Es padre. Sí, es padre. Y Gerardo, ¿alguna anécdota divertida que sea la que más recuerdes haciendo doblaje? Ay, pues sí, ahí sí tengo muchas porque me divierto mucho. Pero mira, te voy a contar una muy divertida de hace poquito. Un día estábamos en casa de los papás de Tony y estaban los sobrinos, que tienen 20 y tantos años, ¿no? O sea, ya no son niñitos. Y de pronto estamos platicando del doblaje y no sé qué. Y en eso les digo, como una caricatura que yo hago. Y hago un gatito, ¿no? Y los dos se me quedan viendo así con cara de ¿cuál? Y les digo, sí, una donde hablo así. Digo, jaleo, me está dando el válido. Y de pronto la cara de los dos hicieron unos ojos y pelaron así. Tú eres miau. Pero de verdad le salió su niño de 7 años. Y les digo, sí. No sabes, se pararon, me abrazaron. A la siguiente vez que nos vimos llevaron unos dibujos que me habían hecho de niños de miau para que se los firmara. Esas son las anécdotas lindas, ¿no? Esas son las cosas lindas que pasan con el doblaje, que por supuesto nosotros las vivimos cuando no lo hacíamos. Y lo que te comentaba al principio de nuestra plática, cuando, imagínate la primera vez que yo vi al señor Colmenero y me saludan, un manito, ¿cómo estás, ¿no? Y lo oigo y digo, es Disney. Es Disney. Bueno, hay una anécdota muy padre. Aquí había una cosa que hacía Televisa que se llamaban Espacio. Bueno, lo siguen haciendo. Y hacen como una exposición de todo lo que las empresas que hace Televisa, de todo su trabajo. Y entonces llevan a estudiantes de universidades de todo el país a ver estas como pláticas que se montan, ¿no? Y talleres y demás. Y estábamos en Toluca, que es una ciudad muy cercana a la Ciudad de México. Y ahí se hizo este espacio. Y dentro del taller de doblaje íbamos Diana Pérez, Laura Torres, Pepe Toño, y como director iba el señor Colmenero. Y el chiste de esto era que
hacíamos como cómo se hace el doblaje, les explicábamos, después subían unos chavos al escenario, doblaban algo, se les regalaba su video, y acabando platicábamos qué voces hacíamos nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, ya hacíamos nuestras vocecitas cada uno de nosotros, y pues llegaba el momento, al final, por supuesto, que el señor Colmenero decía, pues yo solo les puedo decir que, bienvenidos al mundo. Nosotros, que bueno, tenemos años de convivir con el señor Colmenero, volteábamos y lo veíamos con cara de mensos así de, es Disney. Y nos hacía a Goofy y a Mickey y todos así de, nosotros mismos que lo conocemos tan bien, ¿no? Y le aplaudíamos y lo abrazábamos y es eso, es esa magia. Entonces, es muy bonito cuando tú lo descubres en ti, que todavía tenemos esa capacidad de asombro cuando oyes a tus compañeros con los personajes maravillosos que hacen. Y cuando tú puedes... Y cuando tú te das cuenta que hay alguien que siente lo mismo contigo, es muy extraño y muy lindo. Es algo muy bonito cuando un niño se acerca y te dice que le hagas la voz. Es muy bonito, es un regalo de verdad. Y Gerardo, de todos los papeles que has tenido hasta ahora, ¿tú puedes recordar alguno que te haya gustado muchísimo? Sí, como no, claro que hay unos que son tus consentidos. El tío Highlander es una serie que yo le tengo mucho cariño porque, aparte de que me gustaba mucho la serie, me abrió muchas puertas. Yo hacía una serie que se llamaba Frasier. Yo fui el segundo actor que hizo la voz de esa serie, que el primero fue Gabriel Pingarrón. Y me encantaba hacer Frasier, me divertía muchísimo de hacer ese personaje. Ahora con este mismo actor estoy doblando una serie que se llama The Boss, que disfruto también muchísimo. Meow es un personaje que también me río mucho, y cuando lo hacíamos, antes se trabajaba con todo el mundo en el atril, cuando trabajábamos Pepe Toño y yo, bueno, era una cosa divertidísima, nos reíamos tanto con esa serie. Frasier, Highlander, híjole, había otra caricatura maravillosa que se llamaba Castillo, que era un dragón, que me encantaba hacer esa caricatura. En fin, hijo, es que son muchas cosas. Son muchas cosas y muchos personajes. Y de verdad, disfruto mucho hacer Los Simpson. Con todos los monitos que hago me divierte mucho. Hacer American Dad es una serie que me divierte mucho también. Cuando hacíamos esta serie de My Name is Earl, también me era muy divertido hacer esa serie. El Cuervo, yo dirigí una que se llamaba El Cuervo, pero ese era como director. Yo dirigí El Cuervo y me gustaba mucho hacer esa serie. En fin, muchas cosas, hay muchas cosas que disfrutas, ¿no? Documentales. Hubo una película que te la voy a platicar muy rápido, una película de una chelista que se llamaba Jacqueline Dupré, y me tocó dirigir la película de la vida de esta chelista, y el estelar me lo hizo Tony. Esa fue como mi carta de Reyes Magos. Pedí que Tony me hiciera Jacqueline Dupré, yo quería que el esposo me lo hiciera Roberto Carrillo, a la mamá quería que me lo hiciera la señora Magda Leonel, a la hermana quería que me lo hiciera Patti Palestino. No, yo hice un repartazo, dije, yo hago mi reparto. Y todos dijeron que sí. Y fue una película que disfruté muchísimo y que nos felicitaron mucho por ese trabajo. Apocalypse Now. No, hay muchas cosas, muchas, que he disfrutado mucho verdaderamente haciéndolas, ¿no? ¿Y cuál ha sido el actor y actores que han sido un verdadero reto en cuanto a la actuación doblar para ti? Gerard Depardieu, Forrest Whitaker, es un actor que también lo doblo mucho, y también siempre es un reto a ver qué va a hacer Forrest Whitaker, ¿no? Porque siempre es distinto, además. Es un actorazo, me encanta doblar a Forrest Whitaker. Samuel L. Jackson, Lawrence Fishburne. Son muchos personajes que me gustan doblar, y los actores. Me encanta hacer caricaturas porque siempre me gusta inventar cosas y meterles palabras y meterles voces, y me encanta hacer todo eso. ¿Y de no haber sido actor, a qué te hubieras dedicado? Yo creo que hubiera sido psicólogo.
¿qué es lo que estoy estudiando? Yo creo que me hubiera ido, que era lo que yo quería hacer en un principio, me hubiera ido por la psicología, y seguramente por ahí me hubiera ido, y seguramente eso haría. Gerardo, ¿cuáles son tus hobbies? Mira, a mí me gusta mucho el fútbol americano, juego fútbol americano. Ahora, como ya estoy viejito, juego así nada más tochito, tocado y suavecito, porque ya me arde. Juego squash. Me gusta muchísimo la música, muchísimo. Me gusta mucho comer muy bien, beber muy bien. María Antonieta, contente, por favor. No sé la cara que me hizo también. No, sí, pero eso no se platica aquí con la gente. Pero pues ya es hora. No. No. Oye. Colecciono Sagrados Corazones. Esa es una colección que tengo aquí en casa, me gusta mucho, entonces colecciono Sagrados Corazones. Tengo muchísimos discos. Pues esos son como mis hobbies, es lo que me gusta hacer, leer, me gusta mucho leer también. Son como las cosas que intento hacer cuando puedo, y jugar Bagamon. Es otra cosa que me gusta mucho. Gerardo, tus lecciones aprendidas durante el doblaje. Ser leal, ser honesto, ser yo, tratar de ayudar a la gente nueva que va aprendiendo como a nosotros nos ayudaron, y ser alguien congruente. Creo que esas son las cosas que he aprendido en el doblaje. ¿Tus proyectos actuales y futuros? En este momento estoy trabajando mucho. Mi proyecto más importante, tengo varios proyectos, pero tengo uno que me va a llevar toda la vida, que es mi hija. Ese es un proyecto que como papá, y quienes son papás saben que todo el tiempo estás pensando en tus hijos y dándoles lo mejor y tratar de que sean personas felices. Entonces ese es un proyecto muy importante en mi vida. Tengo un proyecto muy importante que el 24 de noviembre también no inicia, porque es como un punto nodal en la consecución del mismo, pero es que el 24 de noviembre me caso con doña María Antonieta Rodríguez. Felicitaciones. Muchas gracias. Y Oye, no pues, te eches tantas porras. Me da emoción. Ese es otro proyecto importante de vida, por supuesto. La nueva carrera que estoy ahora ya casi terminando, que es psicología, y que, bueno, también de ahí quiero especializarme en psicoanálisis, entonces todavía falta un buen rato. Y creo que el proyecto que he tenido toda mi vida y por el que he estado en esto siempre es ser feliz. Creo que ese es el proyecto más importante y que engloba a todos los demás, ¿no? Eso es lo que a mí me mueve, ser feliz y tener una vida lo más placentera posible. El significado en una sola palabra para ti, Gerardo. Actuación. Vida. Doblaje. Diversión. Locución. Intensidad. Dirección. El payaso de las cachetadas. Nick Fury. Un gran personaje. Samuel L. Jackson. Me gusta hacerlo. Los Vengadores. La tengo que ver. Tony Rodríguez. Mi amor. Roberto Carrillo. Mi maestro. Arte. Indispensable. México. Quiero llorar. Gerardo, muchísimas gracias por tu cordial atención hacia nuestro programa. Te agradecemos infinitamente, te extendemos toda nuestra admiración, respeto y cariño. Muchísimas gracias nuevamente, suerte en todos tus proyectos actuales y futuros, y un fuerte
abrazo tanto para ti como para Tony y felicidades en su nuevo proyecto de vida. Muchas gracias. A ti, Alfred, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que se interesan en lo que nosotros hacemos y darles de verdad un gran abrazo a todos porque tenemos un trabajo maravilloso, un trabajo que, como tú dijiste, va a durar en el tiempo, ahí en un video o en algo y como nos pasa ahora, ¿no? Con estos amigos que ya no están, que vemos programas y los oímos y nos acordamos de ellos y muchas gracias por dedicarnos un tiempo. Eso a mí me parece muy valioso, que ustedes se den la oportunidad de dedicarnos tiempo. Muchísimas gracias. Eso no se puede pagar con nada. No hay dinero que pague su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Un saludo a toda la gente que nos esté escuchando, a la gente de tu país, de Ecuador, a mis amigos que espero que oigan esto y me vuelvan a contactar, mendigos, porque tiene años que no los veo. A Pavel y a Michelle, a ver si ya se les da la gana. Y a toda la gente que nos escucha en toda América, muchísimas gracias. Gracias por ver cómo reciben a mis compañeros de doblaje cuando van a las conferencias en sus países. Todos regresan sorprendidos de cómo los atienden, de cómo los tratan. Muchísimas gracias de verdad a nombre de ellos y al nuestro propio por dedicarnos y por estar ahí y por tomarse el tiempo de buscar y de saber qué hacemos y subir páginas y hacer programas. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. A ti, Gerardo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Con todos ustedes nos veremos en una próxima oportunidad. Cuídense. Bye, bye.